Belisario Domínguez del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del informe hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en los estados parte de la Convención de Belén do Pará. Saludamos y damos la bienvenida a las distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidium. Senadora doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Del mismo modo, nos acompaña Marcela Guaita Alegre, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Nos acompaña Rocío Muñoz Flores, asesora regional de género del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Contamos con la presencia de Ana Huesmes García, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Nos acompaña Patricia Uribe, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, presidencia de la Conferencia de Estados parte del MESESIP. Del mismo modo, nos acompaña Alma Burcaiga, representante para América Latina y el Caribe de Girls Not Brides. Agradecemos la presencia de Mónica Adame, de Parlamentarios por la Acción Global. Nos acompaña también Alejandra Negrete Moraita, ella de la Comisión Interamericana de Mujeres, Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará de la Organización de los Estados Americanos. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de nuestro moderador, el maestro Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, tiene el uso de la palabra nuestro moderador, el maestro Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos. Es un honor contar el día de hoy con la presencia de la presidenta de la mesa directiva, la senadora Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias, presidenta, por acompañarnos. A nombre del presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, le damos la más cordial bienvenida a todas y todos que nos acompañan el día de hoy de forma presencial en el presidium y tal vez a través de redes. Bienvenidos a esta presentación del informe hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en los estados parte de la Convención de Belém do Pará. Tenemos un panel muy amplio, muy plural. Queremos que todos puedan hacer uso de la voz, por eso les vamos a pedir que sea máximo 7 minutos. Ahí está el relojito, yo me tocará hacer un poco el malo del tiempo. Y sin más, vamos a darle la palabra a Marcela Guaita para que dé un posicionamiento inicial en esta mesa. Ella es la responsable del mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, así que por favor, tiene la palabra. Buenas tardes. En nombre del Comité de Expertas, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, saludo con mucho gusto a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, y agradezco al senador Miguel Ángel Osorio Chong, así como al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, por su apoyo para la elaboración de este informe tan importante para la situación que vive la región en relación con los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. Asimismo, agradezco a todas las agencias y organizaciones representadas el día de hoy en este foro, quienes fueron fundamentales en la elaboración del informe que hoy se presenta.
me gustaría poner de manifiesto dos de las más grandes barreras para la prevención del matrimonio infantil y las uniones tempranas en la región. En primer lugar, la falta de información que no permite desarrollar estrategias efectivas de planeación para el desarrollo acertados, que sean la base para la organización de respuestas eficientes desde el ámbito público para avanzar hacia la erradicación del matrimonio infantil y las uniones tempranas. En segundo lugar, la falta de políticas públicas integrales encaminadas a que las niñas y adolescentes puedan acceder a una vida libre de violencia y dotarlas de información, herramientas y oportunidades para que no se vean encerradas en un matrimonio o unión temprana, limitando su autonomía, exponiéndoles a violencia y abusos, generando impactos negativos en su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, deserción escolar, limitaciones económicas, explotación infantil y transmisión intergeneracional de la pobreza. Sobre la disponibilidad de información, el Comité de Expertas del MESEVIC expresa en el informe que lo que revelan los escasos datos sobre el matrimonio infantil y sobre todo las uniones tempranas en la región es que se trata de una práctica generalizada y silenciada, que históricamente ha sido un tema olvidado y normalizado en la región, que incluso aún está permitido en muchas legislaciones, negándose así su visibilidad y atención por parte de algunos estados. Ello ha tenido como consecuencia que América Latina y el Caribe sea la única región del mundo en donde no se ha registrado una disminución del matrimonio infantil desde hace más de 25 años y que incluso se prevé que aumenten desproporcionadamente a partir de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del COVID, lo cual refleja las condiciones de desamparo, discriminación y violencia en las que han crecido y siguen creciendo millones de mujeres, adolescentes y niñas en nuestra región. De acuerdo con el comité, la falta de disminución del número de matrimonios infantiles nos sigue hablando de que en la base de estas prácticas se encuentra una profunda violencia histórica y estructural y un conjunto de normas y estereotipos de género que interactúan entre sí para colocar a las niñas, adolescentes y mujeres en una posición subordinada a los hombres, encadenándolas al ámbito doméstico y limitando su participación en la vida económica, política y social. El Comité de Expertas también hace notar con preocupación que esta región ocupa el segundo lugar del mundo en el número de embarazos infantiles y adolescentes y es la única con una tendencia ascendente en el número de nacimientos entre las niñas menores de 15 años. Ahora bien, estos datos disponibles son una mera aproximación a la verdadera dimensión del problema. El informe da cuenta de una falta de datos oficiales que permitan conocer a cabalidad las características que adopta este fenómeno a lo largo de la región, siendo probable que a pesar de esas graves estadísticas, el matrimonio infantil esté subestimado. En específico, se observa en el informe que persisten anomalías en la mayoría de los países en cuanto a la falta de registro de las uniones informales infantiles, una falta de información sobre las características específicas que adopta el matrimonio infantil en grupos indígenas y otros grupos vulnerables, y una carencia de registros en las encuestas nacionales demográficas y de salud de los matrimonios y uniones contraídas entre los 15 y los 18 años. Particularmente, el comité observó que uno de los retos más grandes que enfrenta la región es la falta de información sobre el número y las características de las uniones informales de niñas y adolescentes y, de hecho, que podría esperarse que esta práctica aumente luego de la reciente prohibición legal del matrimonio infantil en diversos países de la región. Estas uniones informales son equivalentes en cuanto a sus impactos con el matrimonio y pueden colocar a niñas y adolescentes en una situación de mayor riesgo, puesto que el matrimonio ofrece en algunos contextos un estatus social o jurídico de mayor protección, como es la posibilidad de obtener una pensión de alimentos. Respecto del desarrollo de políticas públicas en la materia, el Comité de Expertas hace notar un avance en la prohibición legal del matrimonio infantil en los códigos, pero al mismo tiempo
deja ver que en muchos códigos civiles se encuentran excepciones a las prohibiciones absolutas del matrimonio infantil y se abren espacio tanto para permitir legalmente la práctica como para las uniones informales. Con independencia, algunas iniciativas y programas pilotos desarrollados por 8 países de América Latina y el Caribe y en el marco del programa realizado por UNICEF, UNPA y ONU Mujeres, se concluyó que en general el tipo y la escala de respuestas de los Estados partes no atienden los grandes desafíos que se enfrentan en la materia. El comité afirma que las políticas públicas también deben considerar a las niñas y adolescentes que ya se encuentran en un matrimonio, en una unión temprana, asegurando su acceso a la educación, a la salud, a la protección social y la prevención y atención frente a la violencia. Este empoderamiento implica, entre otras cosas, brindarles oportunidades para construir habilidades y conocimientos sobre sus derechos humanos, especialmente sus derechos sexuales y reproductivos, y promover cambios en las normas de género nocivas que perpetúan el rol estereotipado de las mujeres como madres y esposas. Finalmente, esperamos que nuestro informe sirva a las organizaciones sociales y a los estados como una herramienta de utilidad para continuar con sus esfuerzos para la erradicación del matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzosas. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcela Guaita, presidenta del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará. Aprovechamos para dar la bienvenida al senador Jorge Carlos Ramírez Marín en representación del senador Miguel Ángel Osorio Chong. Gracias, Carlos. Yo nada más. Y a continuación le damos la palabra a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, una querida y admirada senadora por parte del Belisario, la senadora Olga Sánchez Cordero. Gracias. Muy buenos días, bueno, buenas tardes a todas, a todos ustedes. Veo aquí a grandes amigas en el presidium, muchas gracias. Alejandra, gracias, Ale. Negrete, hace tiempo que no te veía, me da mucho gusto verte. También a Alejandra Mora, gracias. Y a Marcela Guaita. Marcela, qué importante posicionar el tema sobre este informe sobre hemisférico, sobre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en los estados parte de la Convención de Belém do Pará. Qué importante. Sé que Nadine Gassman no ha podido venir, ayer estuvo con nosotros, pero que vienes en su representación, lo cual te agradezco muchísimo. Y por supuesto, nuestra queridísima Ana Huesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Especial, Comisión Económica para América Latina. Aquí nuestra querida Ana Huesmes estuvo representando a unas mujeres en nuestro país varios años. Yo tuve la gran oportunidad de tratarla, tanto como ministra de la Corte como secretaria de Gobernación, y de verdad le doy la bienvenida a este Senado. Conozco su trabajo y conozco su compromiso profundo en relación a violencias, y subrayo en plural, violencias en contra de las mujeres. Muchas gracias. A Rocío también, a Mónica Adame, gracias, Rocío Muñoz, del Fondo de Población de Naciones Unidas, y a Mónica, parlamentaria del Global Action, Gabriela García, Girls Not Brides. Muchas gracias, nuestro querido senador Jorge Carlos Ramírez Marín, gracias por tu presencia en representación de Miguel Ángel Osorio, gracias. Hace 24 años, México ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Belém do Pará, sumándose hacia el compromiso hemisférico de eliminar las circunstancias de violencia contra las mujeres prevaleciente en nuestro continente. Entre la agenda derivada de la Convención de Belém do Pará, uno de los temas que más indignación genera
es la violencia contra las niñas y adolescentes, implícita en los matrimonios y uniones infantiles y forzadas. Los impactos psicológicos, físicos, emocionales que conllevan los matrimonios y uniones infantiles y forzadas transgreden los derechos de las niñas y adolescentes. Esta transgresión vulnera directamente el ejercicio de derechos vinculados a la educación, al descanso, al esparcimiento, al desarrollo integral, a una vida libre de violencia, a la integridad personal de nuestras niñas y de nuestras adolescentes. Derivado de estas realidades, en 2019, nuestro país llevó a cabo modificaciones legislativas entre las que destacaron la reforma al artículo 148 del Código Civil Federal para prohibir los matrimonios y uniones infantiles forzadas. Este cambio, sumado a los registrados en 31 códigos civiles locales, planteó por primera vez la posibilidad jurídica de rechazar esta práctica anacrónica y contraria a los derechos humanos de nuestras niñas y adolescentes. En este contexto, antes de los cambios legales del 2019, sabíamos que los matrimonios y uniones infantiles y forzadas vulneraban los derechos de al menos 6.8 millones de personas en nuestro país. Asimismo, en ese momento era público que esa práctica derivaba en que 73% de las niñas dejaran sus estudios para dedicarse a las labores del hogar y cuidado de hijas e hijos, en que aumentaran la probabilidad de embarazos prematuros y contagios de enfermedades de transmisión sexual, en el abuso, explotación y criminalización de niñas y adolescentes. Asimismo, más del 49% de las mujeres que se casaban antes de los 18 años eran víctimas de violencia física. El 68% eran violentadas sexualmente y al menos el 16% experimentaba violencia económica a partir del matrimonio. Consecuentemente, como comprometidas, mujeres comprometidas y hombres comprometidos, y como legisladores en particular, la presentación del informe hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas a 3 años de la reforma es un tema de gran interés. Nuestro interés no solo reside en conocer lo que hemos avanzado, ni en saber lo que no hemos podido cambiar en México con respecto a los países que aún no eliminan esta práctica, sino que fundamentalmente para poder actualizar cifras, conocer ideas, revisar perspectivas y proyectar cuáles son los siguientes pasos para cambiar la terrible realidad a la que miles de niñas y adolescentes son sometidas. Quiero ofrecer disculpas, me voy a retirar para seguir presidiendo la comisión permanente en el Senado de la República, de los diputados y senadores que integran esta comisión, pero también decirles que es una gran preocupación estas uniones, porque ahora que se prohibió el matrimonio infantil en los códigos civiles de nuestro país, lo cierto es que ahora son muchas veces uniones solamente, ¿verdad?, forzadas. En esta estructura patriarcal y machista en que vivimos, imaginémonos una niña de 14 años, de 15 años, obligada forzadamente a convivir o a casarse con un hombre de 60 años, de 65 años, violento, ¿sí?, y que obviamente la diferencia y la simetría, no solamente de edad, sino de poder sobre esta criatura, de este personaje, de esta persona, es más que visible, más que obvio. Y esto es lo cotidiano. Esto es lo cotidiano. Entonces, debemos avanzar más. ¿Qué es lo que espera una niña de su vida cuando es obligada forzadamente a vivir con una persona mucho mayor que ella y que la trata violentamente y que la violenta permanentemente, dejando atrás sus estudios,
siendo víctima de violencia de todo tipo, con matrimonio, con embarazos prematuros y con una situación verdaderamente crítica en su vida. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias al Instituto, Gracias al Instituto, gracias a todos. Agradecemos mucho las palabras de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Sabemos que tiene una agenda muy apretada con la Comisión Permanente y le agradecemos que se haya hecho un espacio para acompañarnos y dirigir su mensaje. A continuación, le vamos a dar la palabra a Rocío Muñoz Flores, quien es consejera regional de género del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Por favor, Rocío. Es que es un poquito grande. Sí. Quiere que se la suba también. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Yo quiero agradecer de manera muy especial a las personas que están conmigo en esta mesa, agradecer al senador Miguel Ángel Osorio, ¿no?, presidente del Instituto Belisario Domínguez, agradecer también a Marcela Guaita, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, agradecer también a la senadora que ya tuvo que retirarse, agradecer también y saludar a Ana Huesmes, directora de la División de Asuntos de Género de CEPAL, a Gabriela, que ahora no está, pero está Alma también, Alejandra y por supuesto a todas las personas que están en esta mesa. No quiero extenderme más en saludos, sino compartir algunas reflexiones a partir de la lectura del informe hemisférico, que sin duda es un enorme aporte para seguir poniendo en la agenda y seguir incidiendo respecto de los matrimonios infantiles y uniones tempranas. Quisiera iniciar con un testimonio que está colocado en el informe, que dice lo siguiente: me hubiera gustado estar sola, no haber pasado por esto, haber estudiado primero y luego buscar trabajo y luego tener una familia. Sin duda, este testimonio, entre muchas otras historias de vida de niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, sobrevivientes del matrimonio infantil y uniones tempranas. Los matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas constituyen una violación a los derechos humanos. Tiene impactos graves, profundamente negativos en la salud y en la vida de nuestras niñas y adolescentes. Sumado a ello, por supuesto, menor autonomía física, económica y de toma de decisiones, reproducción intergeneracional de la pobreza, de la violencia, abandono escolar, abandono de los planes y los proyectos de vida, el embarazo en la adolescencia, la mortalidad materna y, por supuesto, profundas discriminaciones. Como bien señala el informe hemisférico, y quiero citarlo de manera específica, los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas son un fenómeno altamente complejo en el que se conectan y refuerzan las desigualdades de género, económicas y educativas, control de la sexualidad de las mujeres y marcos legales y políticas públicas inadecuados que limitan el acceso de niñas y adolescentes a mecanismos y oportunidades para vivir a plenitud su presente y alcanzar su proyecto de vida a futuro. Esta situación, que evidentemente plantea el informe hemisférico con gran certeza, se agrava en el caso de las niñas y adolescentes que viven en zonas rurales, indígenas, afrodescendientes, quienes además enfrentan los impactos de discriminaciones múltiples que se interseccionan y las colocan en una posición de menor privilegio y de menor acceso a oportunidades y derechos. El COVID-19 y la pandemia generada a partir de ello, por supuesto, profundiza este contexto. El informe hemisférico, por tanto, es un documento de gran importancia que contribuye a poner en evidencia los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas y, de otro lado, se traduce en un instrumento relevante para la incidencia a fin que contribuya a mejorar los marcos normativos y de política pública en los países de la región,
Anotemos que los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas son prácticas socialmente toleradas, invisibilizadas y poco priorizadas como parte de la política pública. Por ello, es oportuno reconocer que la Agenda 2030 reconoce la importancia de eliminar esta práctica nociva para alcanzar el ODS 5 y otros ODS. Y la meta 5.3 nos comprometen como región a poner fin al matrimonio infantil y uniones tempranas, asegurando a las niñas de hoy, que serán adultas en el 2030, y sus familias oportunidades para su pleno desarrollo. Por ello, y para cumplir esta meta, se requiere de un conjunto de esfuerzos y acciones que incluyen el compromiso, la voluntad política, los recursos y la verdadera coordinación multisectorial en los países. Las conclusiones del informe hemisférico que hoy se presentan nos advierten enormes desafíos. Las altas tasas de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en la región y la falta de avances en su erradicación en los últimos 25 años da cuenta de la persistencia de la desigualdad, la tolerancia a la violencia y la discriminación estructural que afecta a las mujeres desde edades muy tempranas. La invisibilidad de esta práctica y su escaso abordaje en la política pública se agrava frente a la ausencia de datos suficientes. Por ello, generar información desagregada que contribuya a mejorar política pública es fundamental. De otro lado, consideramos clave, como lo hemos señalado en un reciente evento en el marco de la Cuarta Conferencia de Población y Desarrollo, que es necesario e impostergable que se impulsen políticas de salud sexual y reproductivas accesibles y culturalmente pertinentes para las adolescentes, sumado a políticas educativas para fomentar la presencia y la continuidad de las niñas y adolescentes dentro de los sistemas educativos, fortalecer los sistemas de protección a la niñez que nos permitan y que permitan a las niñas, en especial a las más vulnerables, acceder a servicios, recursos y medios de vida. A nivel comunitario, se requieren medidas y acciones orientadas a fortalecer y empoderar a las niñas, fomentando el acceso a la información, la creación de espacios seguros, conformando redes de apoyo. Además, promover masculinidades positivas y de construir las normas sociales masculinas y las normas sociales de género que generan discriminación hacia las mujeres son fundamentales, como también transformarlas para generar rechazo a estas prácticas. Finalmente, queremos saludar la elaboración del informe hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas de los estados parte de la Convención de Belén do Pará y, por supuesto, felicitar al MESECBI y al Instituto Belisario Domínguez por este importante aporte. El UNFA ratifica su compromiso con un tema que es fundamental en el marco del mandato de nuestra organización a través del objetivo transformador de poner fin a la violencia de género y a todas las prácticas nocivas, incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil precoz y forzado. Muchas gracias. Muchas gracias a Rocío Muñoz Flores, consejera regional de género del UNFPA, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. A continuación tiene la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, en representación del senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del instituto. Gracias, senador. Muchas gracias. Bienvenidos al Senado de la República, bienvenidos al Senado de la República. Buenas tardes a todos. A Marcela Hualta, presidenta del Comité de Expertas de Mecanismos de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará, a Rocío Muñoz, a quien acabamos de escuchar, a Ana Guesmes, directora de la División de Asuntos de Género de CEPAL, a Patricia Uribe, secretaria ejecutiva de INMujeres, Alma Burciaga, de la organización Niñas No Esposas, a Mónica Dame, de Parlamentarias para la Acción Global, y a quienes siguen la presentación de este informe. Amigas y amigos, 3 cosas llaman la atención en el informe poderosamente. Primero, sin lugar a duda, los números. Como aquí se ha dicho, estamos ante una práctica recurrente.
12 millones de mujeres menores de edad se casan al año en el mundo, 23 cada minuto. En otras palabras, al terminar este evento, más de 1,000 se habrán casado o se habrán unido forzosamente a alguien con el que no debían unirse más que por razones voluntarias en el momento biológico, social y sobre todo deseado que fuera necesario. Por otro lado, destaca la comparativa. Somos la única región del mundo que no presenta avances en esta materia. Es decir, somos la única región del mundo en el que las cosas no han cambiado para nada. Discursos van, discursos vienen, organismos, mecanismos, anuncio de políticas públicas, escándalos mediáticos y sin embargo las cosas siguen igual. En México, 26% de las mujeres de 20 a 24 años se casaron o estuvieron casadas antes de los 18 años. Este no es un fenómeno social, es una tragedia social. Y no le hemos dado esa dimensión. La tratamos todavía como un fenómeno, pero vista de otra manera, ocuparía otro lugar en las prioridades de nuestras políticas públicas. Es imposible pensar en ocupar un lugar en el desarrollo del mundo al mismo tiempo que decimos que 26% de nuestras mujeres menores de 24 años se casaron o estuvieron casadas antes de los 18. Al mismo tiempo que decimos que la mayor parte, el 84% de las mujeres menores de 15 años que fueron obligadas a casarse o a unirse a un varón, fueron obligadas el 73%, el 84% a tener un trabajo forzoso. Es imposible hablar de cualquier otra cifra cuando escuchamos que el 50% de las mexicanas menores de 18 años casadas han tenido por lo menos un hijo y el 73% tuvo que dejar la escuela. Este es un tema de prioridades. La importancia de que el Instituto Belisario Domínguez lo plantee aquí y se haga aquí la presentación de este informe es un enérgico llamado de atención no solo a la legislatura, no solo a la modificación de las leyes, fundamentalmente a la necesidad, como se ha dicho también aquí, de sumar esfuerzos. No es un asunto de cambiar las leyes, decía Olga Sánchez, ya no se casan, ahora son obligadas a unirse. Si me apuran, la condición, lejos de mejorar con la ley, empeoró para las mujeres con las nuevas leyes. Es un tema de presupuesto, es un tema de seguridad pública, es un tema de división de poderes. No hay autoridad municipal que deba quedarse sin castigo cuando admite esta práctica en su territorio. Es inadmisible que cualquier tipo de autoridad en materia de seguridad solape de cualquier manera esta práctica. Esto no sucede en el éter, esto pasa en el territorio, en un lugar determinado, en un momento determinado. Y ahí hay una autoridad siempre, una autoridad que lo permite y una autoridad que debía estar del lado de las mujeres, si le diéramos los elementos necesarios para ocupar ese lugar. No es el momento de defender prácticas, de defender temas de tradiciones, de defender conceptos. Es el momento de defender a las mujeres y particularmente a las niñas. Es el momento de rescatar para el desarrollo del país esta fuerza que estamos perdiendo cuando les quitamos la infancia, esta fuerza que estamos perdiendo para la productividad, para el ingenio, para la creatividad, para la educación, que la estamos perdiendo cuando aceptamos que son bienes intercambiables. No es de ninguna manera
un logro poder decir simplemente ya hemos cambiado la ley. El logro tiene que darse en los números, tiene que darse en el cambio de prácticas, tiene que darse en autoridades sólidas en el conocimiento de lo que les corresponde hacer y sólidas en la seguridad de que pueden hacerlo y no habrá nadie que les impida cumplir, eso sí, con lo que la ley les obliga. No podemos encargarle a nadie solo este asunto. Como se ha dicho, es un tema complejo que no es exclusivamente ni un tema de costumbres ni un tema de educación sexual, son todos los temas al mismo tiempo y por lo tanto requieren de una acción conjunta, pero fundamentalmente que lo pongamos en la parte de arriba de nuestra lista de prioridades. Ese es el tema y me da mucho gusto que sea el Senado de la República el lugar donde podemos decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Jorge Carlos Ramírez Marín por ese mensaje tan elocuente. Y a continuación le damos la palabra a Ana Güemes García, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Muy buenos días con todas, con todos. Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, que nos dio la bienvenida. Senador Jorge Carlos Ramírez. Qué emoción estar en el Senado de la paridad en todo, en el Senado que busca estándares en la ley, y qué emoción escucharle, senador, buscando la igualdad sustantiva o de resultados. En eso estamos. Y para la CEPAL es un orgullo acompañar la presentación del informe hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Querida Marcela Guaita, presidenta del Comité de Expertas del MESEDVI, Alejandra Negrete, especialista de la CIM, Pati Uribe y mujeres que preside la Conferencia de Estados Partes del MESEDVI, colegas de Naciones Unidas, parlamentarias for Global Action, Girls Not Brides, amigos y amigas, senadores y senadoras. Este informe nos da un diagnóstico, pero sobre todo nos da una hoja de ruta de qué hacer con este compromiso. Ya lo decía el senador y la senadora, el matrimonio infantil y las uniones tempranas no es normal, es violencia, es una práctica nociva que daña a las niñas especialmente y que limita el desarrollo de nuestros países, reproduce intergeneracionalmente la pobreza y definitivamente llama la atención sobre la falta todavía o la debilidad de las respuestas de políticas públicas. Ya se ha dicho también, desde el 2020 estamos compilando en la CEPAL este indicador junto con UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres. El 22% de las niñas o adolescentes de la región se ha unido o ha contraído matrimonio antes de los 18 años y esto no ha variado sustantivamente en los últimos 25 años. Por eso este es un tema estructural que necesita acciones urgentes de corto, mediano y de largo plazo. Quiero centrarme en dos puntos del informe que nos interesa especialmente resaltar. El primero es la falta de información de calidad. Ya desde la CEPAL hemos hecho un llamado sistemático a romper el silencio estadístico y por eso estamos tomando nota de lo que señala el informe. Solo 12 países respondieron a la consulta y sumamos las dificultades de información. Los indicadores no se actualizan de forma estandarizada, tienen fechas de medición dispares, no todos los países están reportando a UNICEF, que es la agencia custodia a nivel global, y tenemos pocas estrategias de análisis comparativas. Y por otro lado, hemos hecho recomendaciones para que en las rondas de censos se capte mucho mejor este fenómeno que ocurre en la región, que son las uniones tempranas. Además, sabemos que las lagunas no solo son en la prevalencia, también qué pasa con estas niñas, ¿no? ¿Qué pasa con los maridos de estas niñas? ¿Quiénes son estas relaciones de poder? ¿Qué pasa con la violencia hacia ellas? No solo la de pareja,
sino qué pasa, por qué nos siguen en la escuela, qué pasa con este bullying comunitario, muchas veces para estas niñas en el espacio público, que limita sus trayectorias. Este es un primer punto que nos interesa resaltar y valorar en el informe. Y el segundo es el enfoque interseccional. No estamos hablando de todas las niñas, estamos hablando de un 22% de niñas que estamos dejando atrás y estamos dejando fuera. Y hay que hablar de quiénes son esas niñas, escuchar sus voces, como nos decía Rocío, y tomar acción. Y hemos hablado en la CEPAL de los nudos estructurales de la desigualdad y quiero hacerlos dialogar con el informe. El primero es la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza. Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas se producen en los hogares más pobres, afectan a las niñas más pobres de nuestra región y a las adolescentes con menores niveles educativos. Se asocian al embarazo adolescente y al abandono escolar o a la expulsión escolar, y con ello menores oportunidades de trayectorias. Un segundo elemento que hemos desarrollado como un aporte en los 2 últimos años desde la División de Asuntos de Género es la injusta división sexual del trabajo. Ya habíamos visto que, por ejemplo, las niñas unidas o casadas dedican el doble de tiempo al trabajo no remunerado que las niñas que están solteras. Más de 20 horas semanales al trabajo no remunerado en comparación con los hombres. Entonces, no solamente son esposas, sino que están cuidando muchas veces con jornadas de trabajo no reconocidas, invisibles, que es trabajo infantil también forzado y que tenemos que visibilizar en nuestra región. El tercero es los patrones culturales discriminatorios y violentos, y ya lo han hablado en el informe, pierden el control sobre su cuerpo, tienen mayor riesgo de violencia y, por último, la concentración del poder y las relaciones jerárquicas. El empezar, el truncar su vida de niñas y de niños, porque también ocurren niños, aunque mayoritariamente estamos hablando de niñas, trunca sus espacios de socialización y muchas veces efectivamente es con hombres mayores. Amigos y amigas, tenemos el diagnóstico y tenemos instrumentos para encontrar soluciones. Hay un marco normativo y universal, hay un compromiso en la Agenda 2030 y lo dice el informe del MESEDBI y lo repetimos. Se requiere un esfuerzo integral, sistemático y coordinado entre el Estado, los organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, no solo para identificar las causas y factores, sino para trabajar en erradicarlas. Necesitamos activar en 2 líneas: políticas públicas de prevención para el desarrollo integral, de inclusión de estas niñas y niños que están quedando atrás, y políticas específicas que aborden los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. Me gusta y replico el sentido de urgencia. Es tiempo de actuar. Las niñas y adolescentes no pueden esperar más y estaremos compartiendo, este es el compromiso, una vez que ustedes lo publiquen, claro, en el Observatorio de Igualdad de Género, que tenemos la custodia en la CEPAL. Este informe hemisférico lo estaremos llevando hacia la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se va a centrar en la sociedad del cuidado, que será en Argentina en noviembre. Les invito a unirse y sin duda estaremos tejiendo pactos con la CIM, con los Estados miembros, con los parlamentos, con las sociedades, con las organizaciones, como muestra este Presidium, para construir pactos fiscales, sociales y culturales para prevenir y poner fin en América Latina y el Caribe al matrimonio infantil, las uniones tempranas y a todas formas de violencia, de desigualdad que persisten en nuestra región. Daña a las mujeres, pero es un problema de toda la sociedad y así lo tenemos que mirar. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana Huesmes García, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Y a continuación tiene la palabra Patricia Uribe, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de México. Muy buenas tardes a todas y todos los que asistentes a esta presentación.
Reciban un caluroso saludo de la doctora Nadine Gassman, presidenta de las Mujeres, y un particular saludo afectuoso a la senadora Olga Sánchez Cordero, que se tuvo que retirar, y al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, que está en representación del Instituto Belisario Domínguez, a Marcela Guaita, presidenta del Comité de Expertas, a mi querida Ana Güemes y a todas las colegas que están participando en esta mesa. Como saben, México ostenta la presidencia de la Conferencia de Estados Parte de la Convención Belén do Pará y reconoce el arduo trabajo realizado por el Comité de Expertas y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República para abordar una temática tan relevante para los derechos de las niñas y adolescentes. Para el IMujeres es fundamental estar con ustedes en la presentación de este informe. Sabemos, como ya se ha dicho, que los matrimonios infantiles y las uniones forzadas y tempranas son una forma de violencia que atenta en contra del desarrollo de las niñas y adolescentes, truncando su acceso a la educación, a la salud, al proyecto de su vida, entre otros, y que muchas veces las coloca en situaciones graves de violencia, precariedad económica o embarazo adolescente. En México sí contamos con información de calidad y las cifras que vienen en el informe documentan que no tenemos el problema resuelto y cifras que han seguido saliendo posteriormente continúan señalando cómo a pesar de los esfuerzos no hemos logrado avanzar como quisiéramos para disminuir en un mayor porcentaje esta problemática en nuestro país, por lo que tenemos claro que contamos todavía con un gran desafío en México, al igual que en otros países. Por ello, me gustaría comenzar resaltando la importancia que tiene este informe y todo lo que representa para todas las niñas y adolescentes de México, América Latina y el Caribe, nos proporciona insumos adicionales para las autoridades que trabajamos por la protección y acceso pleno de los derechos y libertades de las mujeres y niñas en México. Ya también se comentó aquí cómo a pesar de que en México ya tenemos la prohibición del matrimonio infantil sin ninguna dispensa en todo el país, esto no resuelve totalmente el problema porque un efecto que ha tenido son las uniones que se dan por fuera del marco legal, por lo que este impedimento no es suficiente para garantizar que no se vulneren los derechos de las menores de edad. Quiero resaltar 3 conclusiones del informe, que ya algunas de ellas se han mencionado, como es que el matrimonio de las uniones infantiles y tempranas y forzadas son aún un problema persistente. Que América Latina y el Caribe, a diferencia de otras regiones del mundo, se caracteriza por tener una mayor prevalencia y no tener avances importantes, y que en la base de estas prácticas se encuentra una profunda violencia histórica y estructural y un conjunto de normas y estereotipos de género. Por ello, y también se ha dicho ya aquí, por las personas que me antecedieron, es necesario diseñar e implementar políticas públicas integrales que nos permitan terminar con estas prácticas culturales y sociales que permiten y sostienen estas formas de violencia. Desde las Mujeres quiero comentarles 3 acciones que estamos llevando a cabo. Vamos a continuar con nuestro compromiso de impulsar acciones que contribuyan a cambiar estas prácticas desde sus causas, trabajando de la mano de las y los adolescentes, respetando su derecho a ser escuchadas y escuchados y a participar en la elaboración de las políticas públicas que les beneficien, considerando los principios del interés superior de la niñez y la autonomía progresiva. Agradecemos las valiosas recomendaciones contenidas en el informe que alientan a los estados parte a continuar generando datos e información estadística y, sobre todo, a adoptar políticas públicas interinstitucionales dirigidas a empoderar a niñas y adolescentes. En el Mujeres contamos con nuestro programa, como ustedes bien saben, Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es la ruta del Estado mexicano, no solo de las Mujeres. Y ahí tenemos 2 acciones muy concretas interinstitucionales que tienen que ver con la prevención de matrimonios y uniones infantiles. Una de ellas tiene que ver con campañas de información dirigidas a niñas, niños, madres, padres, tutores o personas cuidadoras sobre el abuso infantil, matrimonio infantil y mecanismos de denuncia. Y otra tiene que ver con impulsar acciones en el ámbito rural e indígena para reducir toda forma de matrimonio forzada,
o uniones tempranas. No obstante, consideramos que todos los objetivos del Proigualdad en su conjunto contribuyen integralmente a erradicar las desigualdades estructurales que llevan a que las niñas y adolescentes se vean forzadas a contraer matrimonio o uniones sin su consentimiento. También en el marco de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, el gobierno mexicano ha realizado diversas acciones. El INMujeres es la secretaría técnica de esta estrategia y, entre otras, tenemos actividades interinstitucionales articuladas que implican el acceso y permanencia a la educación de calidad de las niñas, la educación integral en sexualidad, acceso a servicios amigables de salud sexual y reproductiva, el fortalecimiento de liderazgos adolescentes, acciones para prevenir y atender la violencia de género, particularmente en menores de 15 años, y definición de indicadores y su seguimiento en estrategias conjuntas de comunicación, entre otras. Un eje central de esta estrategia es la territorialización. El INMujeres ha aportado desde 2019 325 millones de pesos para lograr territorializar acciones dirigidas en el marco de esta estrategia. Por último, otra estrategia importante de la INMujeres es que forma parte del Comité Impulsor de la Estrategia Integral para la Justicia y el Bienestar para las Mujeres de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, presentada recientemente, donde pretendemos, entre otras cosas, disminuir y hacer acciones para disminuir matrimonios y uniones tempranas y forzadas. A lo largo de este informe nos presentan testimonios de mujeres que vivieron un matrimonio temprano y forzado. Es doloroso saber los impactos que estas prácticas tienen en la vida de las niñas y adolescentes, por lo que no podemos invisibilizarlo, naturalizarlo, ni responder con indiferencia. Por eso, en INMujeres nos comprometemos a seguir trabajando en el tema de la mano articulada con diversas instituciones y organizaciones, y reiteramos que podrán siempre encontrar aliadas en el INMujeres, convencidas de que juntas podremos avanzar con más fuerza y rapidez en la construcción de un mundo justo, solidario, incluyente e igualitario. Finalmente, quiero agradecer al Senado de la República y al Comité de Expertas de MESECBI por este informe, que estoy segura será de gran utilidad para las y los tomadores de decisión de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Patricia Uribe, secretaria ejecutiva del INMujeres. A continuación tiene la palabra Gabriela García, de Girls Not Brides, Niñas No Esposas. Perdón. Toda la razón. Alma, la jefa de Gabriela. No te preocupes. Bueno, de por sí siempre es bueno darle visibilidad a las compañeras, ¿no? Finalmente, este informe hemisférico es producto de la labor de las organizaciones también que colaboraron para recopilar esta información, y creo que es algo muy importante que tenemos que enfatizar, que este tipo de informes precisamente son muy buenos ejemplos de esta colaboración entre gobiernos, organismos internacionales, organizaciones internacionales, agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Así que también es un gusto estar aquí representando a mi compañera Gabriela y también a Eugenia, que aunque ya no está con nosotras en Girls Not Brides y está en otro espacio, su labor fue fundamental para poder lograr este informe. En primer lugar, también quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con todas, todos, con todos ustedes, agradecer la invitación de parte del Senado de la República, agradecer también a todas las compañeras y compañeros que me han precedido. Creo que han sido palabras muy precisas a nosotras como Girls Not Brides, que somos una organización que tiene presencia en más de 160, que tiene más de 1,500 organizaciones alrededor del mundo con quienes colaboramos como parte de nuestra membresía. Nos da mucha emoción y mucho orgullo poder estar aquí precisamente en el Senado mexicano para hacer parte de este informe que es tan importante, y sobre todo para enfocarnos en una pregunta que nos hicieron y me resulta muy importante ayudarles a responder, que es en torno a cómo podemos retomar estas recomendaciones para que se aterricen, no solamente, como bien lo decían nuestras y nuestros compañeros, en el marco legal, sino que también se puedan aterrizar en lo que más importa, que al final de cuentas es la mejora de las condiciones de vida, y que las niñas y las adolescentes, y también los niños, como decían, tengan mayores oportunidades.
Para nosotras, como Girls Not Brides, los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas, como bien lo decían también nuestras compañeras y compañeros, es una problemática y es una situación de la cual se habla muy poco, pero que desafortunadamente es muy común. ¿Qué quiere decir esto? Que, como ya lo dijeron las cifras, cada día hay niñas que se unen o que se casan en las condiciones que no son las ideales. Aquí lo que nosotras y lo que como organizaciones hemos estado trabajando es en generar espacios y entornos para que las niñas y las adolescentes sean capaces de tomar sus propias decisiones y que por el otro lado los gobiernos, los organismos internacionales, las agencias de cooperación internacional puedan ayudar a que las niñas y sobre todo y que puedan colaborar con las niñas, con sus saberes, con sus experiencias, con sus conocimientos, para que se pueda construir de manera conjunta propuestas para poder abordar los matrimonios y las uniones tempranas y forzadas desde una perspectiva integral. ¿Qué quiere decir desde una perspectiva integral? Como bien lo han dicho también anteriormente, no es solamente la modificación de las leyes. En este sentido, también es muy importante mencionar que este informe hace algo que para la región se podría decir relativamente nuevo, que es reconocer la necesidad de adoptar medidas integrales para abordar los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de medidas integrales? Hablamos entonces de que además de hacer estas modificaciones relacionadas con el aumento de los 18 años, lo que hacemos es un llamado para que estas políticas y para que estas leyes vayan más allá de estas propuestas de aumentar la edad o de inclusive criminalizar. La experiencia internacional, por ejemplo, nos ha demostrado que en países de Asia como la India o Nepal, donde existen estas iniciativas que pretenden elevar la edad del matrimonio a los 21 años, en realidad hacen muy poco para que este tipo de prácticas dejen de suceder. Entonces, también tenemos que aprender de estas experiencias que están sucediendo en otros lados del mundo. Por lo tanto, es fundamental que veamos el abordaje de esta temática desde la voluntad política. En primer lugar, esto quiere decir que reconozcamos que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas existen en México. Y que si bien tenemos unas leyes y tenemos reformas que son muy loables, también hay un largo camino por recorrer. Por lo tanto, debemos de reconocer la existencia de los matrimonios y de las uniones, sobre todo tempranas y forzadas, y desmitificar estas ideas que terminan estigmatizando a los pueblos y a las comunidades indígenas sobre todo. Esto lo decimos porque comúnmente está esta creencia de que los matrimonios y las uniones tempranas y forzadas se dan únicamente en los contextos de los pueblos y comunidades indígenas, cuando la realidad no es así. Por ejemplo, hay muchas niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana, es decir, migración, que también se encuentran en riesgo de situaciones de matrimonio y uniones tempranas y forzadas. Y también hay niñas y adolescentes en contextos urbanos que tienen que enfrentar este tipo de problemáticas. Por lo tanto, necesitamos ampliar el lente más allá y sobre todo desestigmatizar a las poblaciones y sobre todo también dejar de ver este tema como algo que sucede ahí, lejos, en los pueblos y las comunidades indígenas y que no nos afecta como una temática social. Por lo tanto, desde Girls Not Brides creemos que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas se deben o son producto de una interrelación muy cercana entre tres factores fundamentales. El primero es la desigualdad de género, el segundo es la falta de oportunidades y el tercero son los entornos de violencias e inseguridad. Por lo tanto, si queremos realizar acciones para abordar los matrimonios y uniones tempranas y forzadas, es necesario que tengamos en cuenta esta interrelación. Y menciono y hago énfasis en que son tres factores fundamentales, más no son los únicos. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan este documento, se apropien del documento y que también tengan muy claro que para abordar este tipo de acciones debemos de tener, es necesario contar con una perspectiva multisectorial que nos permita resolver las causas estructurales de los matrimonios y las uniones tempranas y forzadas, que además nos van a ayudar a evitar caer en la presunción de que la mejor solución para atender este problema es simplemente prohibirlos.
Tenemos que ir más allá de estas cuestiones legislativas, porque si bien las leyes son una puerta, las problemáticas sociales requieren de soluciones integrales, pensadas y sobre todo decisiones que coloquen a las niñas y a las adolescentes al centro y que además no implique un detrimento de sus derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Muchas gracias a Alma Burciaga, representante para América Latina y el Caribe de Girls Not Brides, por su mensaje. Y ahora, para terminar, ya en la recta final, la última oradora en este evento es Mónica Dame, de Parliamentarians for Global Action. Muy buenas tardes. Siempre es complicado ser la última persona en hablar porque ya todas las cosas inteligentes las dijeron antes. Pero bueno, haré un esfuerzo. Muchísimas gracias por la invitación al Comité de Expertas de Seguimiento del Mecanismo de la Convención Belém do Pará, asimismo al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República de México. Me da muchísimo gusto estar aquí y es un orgullo para mí poderlo hacer desde mi país, en México. Tengo ya muchos años viviendo en Estados Unidos y regresar con la excusa de esta presentación y compartir con todos ustedes, para mí es realmente muy grato y me llena de orgullo. Yo quisiera, además de unirme a las felicitaciones por este informe y por la presentación, quisiera también decir por experiencia propia y reconocer lo difícil que es la recopilación de datos, lo importante y lo necesario que es, y la llamada de atención que hace este informe precisamente a todos los estados parte de la Convención para que exista un mecanismo y una estrategia de recopilación constante y regular de datos duros. Uno de los objetivos principales de este informe es precisamente esta llamada de atención. Y no es nada más para destacar esos datos duros o la falta de ellos, sino también las causas, las consecuencias y los testimonios de nuestras niñas en toda la región, para así asegurar su efectiva integración en el diseño y la instrumentalización de políticas públicas. Yo voy a aprovechar mis minutos para, desde la experiencia de la Organización Internacional Parlamentaria con la que colaboro, dar 5 muy concretas ideas o lecciones aprendidas a lo largo de la tarea que hemos llevado a cabo en el abordaje integral del matrimonio infantil para una incidencia legislativa. Y Parlamentarios para la Acción Global es una de las muchas organizaciones no gubernamentales que formamos parte de Girls Not Brides, y me da muchísimo gusto que Alma y Gabriel estén aquí acompañándolos. Parlamentarios para la Acción Global es una red internacional de legisladores. Somos 1,100 legisladores alrededor del mundo, entre ellos tenemos legisladores mexicanos, y trabajamos distintos temas de derechos humanos, entre ellos, por supuesto, la igualdad de género, el Estado de Derecho, la seguridad humana, la inclusión. Es muy importante enfatizar que el rol que tienen los parlamentarios en los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos de todos los individuos a través de la ejecución efectiva de sus funciones legislativas, de supervisión de políticas gubernamentales, de aprobación de partidas presupuestarias y de liderazgo como representantes democráticamente electos por sus comunidades, es fundamental. En el marco del programa en Género, Igualdad e Inclusión que dirijo en PGA, implementamos una campaña global parlamentaria para la eliminación del matrimonio y las uniones infantiles tempranas y forzadas, que busca sensibilizar a los parlamentarios sobre las causas de este grave fenómeno, con énfasis en un abordaje integral de conformidad con los compromisos regionales e internacionales en derechos humanos. La campaña brinda información y herramientas sobre el tema a fin de empoderarles en su rol como hacedores de leyes y líderes en sus comunidades, garantes de derechos de todas y todos. Uno de nuestros pilares es la cooperación entre pares, que permite el intercambio de estrategias, de buenas prácticas y lecciones aprendidas para enfrentar los desafíos que implica promover una agenda amplia y expansiva de los derechos de las niñas y las mujeres. Por tanto, permítanme ofrecer estos 5 puntos de manera muy puntual. Uno es tener un enfoque integral del tema, conceptualizar a las niñas y las adolescentes y los adolescentes como sujetos de derechos, garantizando su desarrollo biológico, psicoemocional y social, así como el reconocimiento, goce y protección integral de sus derechos de conformidad con estándares internacionales y regionales. Priorizar que el estudio del tema recaiga en varias comisiones, no únicamente en las de género, mujeres o niñez, con el objetivo de que las discusiones revelen el carácter
multisectorial, multidimensional y el impacto intergeneracional de los matrimonios y uniones infantiles. Como bien apunta el informe, este es un tema de justicia social, que continuará agravándose con los embates del cambio climático, por ejemplo, Alma mencionaba también las mujeres en situación de migración, y sumiendo a la mitad de nuestras poblaciones en la desigualdad y la pobreza si no se atiende de ya. El segundo punto es la identificación de actores clave. Los parlamentarios son el vínculo más cercano entre la sociedad y los tomadores de decisiones. Desde los representantes locales hasta los federales, la identificación de aliados en todas las bancadas políticas que puedan abanderar la causa con mensajes y acciones que promuevan el cambio de patrones y estereotipos socioculturales de género es imperativo. Dichos aliados podrían visibilizar el tema y mantenerlo en la agenda legislativa y política, presionando por reformas legislativas donde sea necesario, por la asignación de recursos adecuados para financiar programas y estrategias que promuevan y protejan los derechos de las niñas, incluyendo aquellas ya en uniones y aquellas también que ya son madres, y supervisando que el Ejecutivo de manera interinstitucional diseñe y ejecute planes y programas de desarrollo donde los matrimonios y uniones infantiles sean considerados como un punto separado y específico de atención redoblada. El tercero es la colaboración con la sociedad civil, que ya se ha mencionado bastante. Esta visibilización va de la mano con la sociedad civil y su apoyo en el diseño de mensajes, prioridades, recopilación de datos y conocimiento en la materia. Es fundamental la sociedad civil en la buena gobernanza y en la rendición de cuentas para nuestra democracia. Abrir los parlamentos a diálogos con miras a la ejecución de acciones concretas y al fortalecimiento de sociedades más inclusivas y menos discriminatorias. Los matrimonios y uniones infantiles, como bien apunta el informe, son una expresión de la violencia estructural que afecta a las mujeres desde la primera infancia y que limita sus opciones de vida al profundizar las desventajas de género y económicas que enfrentan. Por tanto, el 4 es lanzar campañas mediáticas y educativas sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, visibilizar y educar. Es imperante la sensibilización de los parlamentarios en el tema y hago hincapié en que se fomente e incremente la participación activa de los hombres en el mismo, de tomadores de decisiones y de la población en general. Las niñas, niños y adolescentes deben conocer sus derechos y ejercer su empoderamiento a través de educación de calidad, de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva integrales y de acceso a oportunidades. Y el quinto es la cooperación regional, que es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy, a través del MESEVI y de espacios como este de discusión e intercambio de experiencias. De igual forma, de seguimiento continuo y de rendición de cuentas para reconocer el progreso alcanzado y lo que nos falta por recorrer juntos. Estos 5 elementos son de vital importancia, pero requieren de voluntad política para invertir fondos en los programas y planes estratégicos, incluyendo la recopilación de estadísticas, así como el asumir el costo político de abanderar un tema que en muchas comunidades erróneamente aún se cataloga como sociocultural y religioso. Para finalizar, quisiera nada más puntualizar que nos enfrentamos a 2 desafíos. El primero es una agenda antiderechos y la batalla continua ante la pérdida de espacios y progreso de derechos, sobre todo en temas de género y de autonomía corporal. Y esto impacta gravemente en salud sexual y reproductiva integral, que van de la mano con el embarazo adolescente y los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Y el segundo es una tendencia autoritaria a nivel global que debilita los principios democráticos, afectando el papel que las legislaturas tienen para ejercer un contrabalance efectivo en la separación de poderes. El autoritarismo reduce los espacios de goce y reconocimiento de derechos humanos y, por tanto, el de las poblaciones más vulnerables. Finalmente, desde PGA, estaremos encantados de colaborar en la difusión de este informe, así como de aportar, como sea apropiado, asistencia técnica y los vínculos con la sociedad civil, a fin de que las mujeres y las niñas todas tengan, sin excepción, el disfrute pleno de sus derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mónica Adame. Con eso damos por concluido, no sin antes agradecer a la senadora Olga Sánchez Cordero, que nos haya podido acompañar, al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, en representación del senador Miguel Ángel Osorio Chong, y por supuesto a Marcela Guaita, a Rocío Muñoz, a Ana Huesmes, a Patricia Uribe, a Alma Burciaga y a Mónica. Una vez más, yo creo que podemos tomar una foto oficial para dar por... Desde luego que sí. También agradecemos a nuestro moderador, el maestro Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, e invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este importante informe. Y comentar nada más que van a poder encontrar el informe al que hoy hemos discutido en la página del Belisario, en nuestras redes sociales, entre otros lugares. Muchas gracias.
Señoras y señores, la 65ª legislatura del Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro